Observamos muchos acontecimientos en el campo de los combustibles fósiles y será muy interesante para los inversores. Así que estoy animando a todos a mantener la atención. La semana pasada en Bonn terminó una serie de negociaciones mundiales sobre cambios climáticos y como sabemos los combustibles fósiles son los principales culpables en el calentamiento global. ¿Podemos vivir sin ellos o aún necesitamos combustibles fósiles tan dependientes? Bueno, en verdad y desafortunadamente necesitamos combustibles fósiles. Además de eso, debemos decir que sin duda los combustibles fósiles son los verdaderos culpables en el calentamiento global o cambios climáticos. Por otra parte, la situación actual muestra que en nuestro suministro global de energía, el 80% de nuestras necesidades de energía todavía provienen de combustibles fósiles y está durando muchos años. Desde el inicio de esas conversaciones climáticas, no hemos visto la tendencia hacia abajo. Ningún escenario de previsión en términos de uso de energía en el futuro no prevé la participación de combustibles fósiles por debajo de 40%. En su opinión, ¿existe una manera de usar combustibles fósiles de forma más sostenible? Si nosotros usamos esa premisa que usa combustibles fósiles, continuaremos usándolo. No debemos intentar fingir que no es el caso. Debemos poner eso en el discurso público e intentar encontrar maneras para un uso más eficiente y sostenible. Aquí existen varias cosas. Por ejemplo, algunos combustibles fósiles se utilizan en las plantas termoeléctricas para usar y producir nuestra electricidad. De hecho, 2 en 3 electrones que usamos hoy mismo en este estudio y en todos los lugares provienen de los combustibles fósiles. Sin embargo, la eficiencia de esas centrales no ha aumentado mucho, tal vez de 32% a nivel mundial al 35% en un periodo de 25 años. Por lo tanto, es cierto que podemos aumentar esos resultados, usarla de la forma más eficiente de lo que podría suponer un aumento en el par euro-dólar. Otra posibilidad es si usamos y producimos dióxido de carbono y podemos pensar en eso en términos de tecnología como captura y almacenamiento de carbono, significando que intentamos recoger el carbono de las plantas de energía y en otros lugares y colocarlo en el área subterránea, en un área geológica, donde se mantendrá durante muchos siglos. De esa forma podríamos usar los combustibles fósiles y no aumentar la concentración de dióxido de carbono, pero esa tecnología todavía se está desarrollando. Hay muchas barreras y se necesitan muchas inversiones. Por lo tanto, ahora estamos empezando. Y desde el panorama de los inversores, ¿se deben alejarse del carbón, del petróleo y del gas? El petróleo y el gas siguen siendo la mayor industria del mundo. Aunque la cuota del carbón en el suministro total de energía primaria en los últimos años ha disminuido ligeramente, la participación del petróleo también está aumentando la participación del gas natural. Sería genial decir que no necesitamos de los mismos, ya que estamos usándolos cada vez más. Por lo tanto, se necesitan inversiones para encontrar más recursos, pero también son necesarias para ver cómo los combustibles fósiles se pueden utilizar de forma más eficiente, incluyendo la captura y el almacenamiento de carbono. Ciertamente vimos muchos acontecimientos en el campo de los combustibles fósiles y será muy interesante para los inversores. Así que estoy animando a todos a mantener la atención en eso. Fantástico. Y por último, ¿cuál es la visión de los países para este caso? Ya que hablamos sobre la diferencia en los combustibles fósiles, ¿cuál es la reacción de los diferentes países a cuestiones de cambio climático? En la mayoría, la diferencia depende de la proporción de su energía proveniente de combustibles fósiles en países como China, Estados Unidos, India, los cuales están muy basados en los combustibles fósiles, incluso hasta Alemania, que es realmente un pionero o un líder en la implantación de energía renovable, que todavía depende de cerca de 67% en combustible fósil.
Algunos países promueven o intentan encontrar maneras de usar el carbón de forma más eficiente y otros poseen una posición optamente opuesta. En el caso de Estados Unidos, la nueva administración que llegó al poder hace un año cambió el curso hacia las negociaciones climáticas y está a favor del uso de combustibles fósiles, lo que provocó muchas controversias que estimularon a otros países a asumir más posiciones anticarbón, como quizás Canadá o el Reino Unido. De cualquier forma, el uso del carbón está en el centro del discurso. Muchos países cambiaron de posición. Podemos ver aliados y enemigos sorprendentes. Entonces, en mi opinión, esa es una situación muy dinámica y fluida. Branko, muchas gracias por haber venido y compartir sus visiones sobre un tema tan interesante. Gracias, Jessica, por la invitación. Fue un placer. Por nada. Con eso termina la entrevista en los estudios de Ginebra, pero nos gustaría saber su opinión colocando un like y comentario en Dukascopy TV.